gustazo poder conversar con ella, a María Celia Bravo. Ella es doctora en Historia por la UNT, magíster en Historia Latinoamericana, investigadora independiente del CONICET, entre otras tantas actividades académicas relevantes. Y saben ustedes, los otros días han presentado Historia de un colapso, la industria azucarera de Tucumán, allí en el MUNT, de que se trata de una plataforma de divulgación científica que reúne, compendia una serie documental y un conjunto de recursos didácticos, plataforma que ha sido realizada por la UNT y el CONICET. Ya nos va a contar Celia. La estuve mirando, adentrándome, y desde ya les anticipo a todos, a todas, que es excelente, excelente. Hola, ¿qué tal, Celia? Buen día. Hola, buen día, Clara. La verdad, muy agradecida por divulgar este trabajo. La verdad que somos un grupo de investigadores preocupados por la historia de nuestra provincia y sobre todo de un acontecimiento como ese. Y el documental, digamos, es una herramienta didáctica y también es una herramienta de divulgación porque se basa en un libro previo, y de alguna manera tiene 5 capítulos y trata de ver las causas, las características de la agroindustria en Tucumán, las causas del colapso, de la crisis, y después cuáles son los actores que la defendieron y qué ingenios siguieron adelante produciendo y cuáles no, y explicando por qué las características. O sea que toma muchos aspectos y está dividido en 5 capítulos. Y bueno, lo estamos divulgando, esperamos que lo apruebe el Ministerio de Educación, el ministro, la Secretaría, para poder ser utilizado en las escuelas y docentes en general. Sería realmente un aporte valiosísimo. Si vos me permitís, yo tengo en pantalla, esto comparto con la audiencia, se abre con el título, ¿no? Voy a citar: Historia de un colapso, la industria azucarera en Tucumán. Dice: materiales para comprender y enseñar sobre el cierre de ingenios tucumanos en los años 60. Luego sigue con claves para entender el colapso azucarero. Cada una, ¿no es cierto?, de estas pestañas, por supuesto, da la posibilidad de abrir y ampliar, ¿no es cierto? Luego está el audiovisual, que es la serie documental en sí misma. Luego, enseñar e investigar sobre el colapso azucarero con recursos didácticos para docentes de los diferentes niveles educativos, materiales para profundizar el tema, pistas para investigar sobre el colapso, y finalmente, por supuesto, la presentación o la explicación de quienes han trabajado en este valiosísimo aporte. Si nos querés contar, Celia, cómo fue este trabajo colectivo, interdisciplinario. Mira, esta es una investigación que arranca hace 10 años, más o menos, con distintos proyectos del CONICET y de la universidad. ¿Cuál era el objetivo nuestro? Poner un enfoque en la mirada local, porque veíamos que había una mirada muy global y generalizante sobre semejante crisis tucumana de mediados del siglo XX. Entonces se decía cosas que se sigue diciendo, por culpa de la sobreproducción, porque es una industria anticuada, porque, ¿me entendés? Entonces sería revisar esos supuestos sobre los cuales la libre empresa, digamos que era la política del momento, que era un liberalismo muy vinculado a lo financiero, toma sobre todo Tucumán y decide verla como industria ineficiente. Nosotros arrancamos ahí para analizar y ver qué ingenios siguen y otros no, y después llamamos la atención sobre algo especial. O sea, la industria no se cierra por el mercado, la industria se cierra por el Estado. Y es interesante que los tucumanos recordemos ese dato que es clave para poder analizarlo, porque se intervienen 7 ingenios, es el Estado que los interviene y da el lugar, o sea, no es un problema de mercado. Y después las políticas azucareras, cómo reducirle el cupo de producción a Tucumán en un momento que se estaba restringiendo la producción
por la sobreproducción, y, bueno, y así muchos factores que van de alguna manera descapitalizando los ingenios y va generando también que vayan cerrando uno a uno, otros se mantienen, y cómo aparecen distintos actores defendiendo y demás. Ujú. Esa es una parte, el primer capítulo, te Ahora, diría, perdón, resumiéndolo rápido, sí, ¿no? perdón, Celia, que te interrumpa porque antes de que pases a otro. Y por supuesto, por favor, me corregís si estoy equivocada. Pero ese lapso de ponerle 2 años, ¿no es cierto?, entre el 66 y el 68, en que se cierran 11 de los 27 ingenios que funcionaban en nuestra provincia, lo hace, vos hablas de Estado, bueno, deberíamos precisar a la audiencia, ¿no es cierto?, que estamos hablando de un gobierno de facto, de una dictadura, ¿no?, encabezada por Onganía. Sí, te agradezco. Es Pero en realidad nosotros es proponemos otra, importante eso. sí, por supuesto que sí, otra cronología, Clara. Nosotros Mm, decimos que el proceso de regulación de la industria azucarera de Tucumán comienza en 1955, cuando se va, hay una palabra que se usa mucho y que usa mucho el liberalismo, racionalizando la industria claro. azucarera, Mm, y con esas atribuciones de cupos y demás se beneficia a Salta y Jujuy en detrimento de Tucumán, que era un sistema productivo mucho más complejo. Entonces, claro. cuando nosotros estamos hablando, porque es un periodo muy complejo, o sea, en el Ujú. año 55 hay un gobierno, también comienza un gobierno de facto, hay Sí. un sistema, digamos, de guido, y hay lo que muchos autores, sobre todo sí, historiadores a nivel nacional y sociólogos, le llaman semidemocracia, que Claro. dura, te diría, desde el 55 al 60, al 66, porque Ajá. se proscribe al partido mayoritario, entonces Claro. una democracia que siempre está yenga de alguna manera, o Sí. sea, y que lo ocupan las presidencias radicales, primero la de Frondizi y después la Sí. de Ilía, y en el Sí. 66 ya viene un golpe militar de Aramburu. No sé si voy muy rápido, no sé si No, no, estoy yo aclarando. vamos conversando, porque lo que nos interesa a ambas, ¿no es cierto?, es que los oyentes nos vayan siguiendo para Por sopesar eso la mismo, por importancia, eso te claro, agradezco para que vos me vayas guiando. exacto, sopesar la importancia y la proyección. Vos utilizaste recién un concepto, bueno, por desgracia, tantas veces utilizado. Tucumán fue laboratorio, no solo en este caso, ¿no? Arrancó, bueno, con este tema, en el cual, me permito decirlo, reitero, por supuesto, abierta a precisiones o correcciones, en donde el proyecto liberal entonces todavía, ¿no? De favorecimiento, ¿no es cierto?, a grupos concentrados económicos, financieros y políticos, también tenía, ¿no es cierto?, esa beta de tratar de desarmar, y utilicemos el término que luego se proyecta a la dictadura del 76, aniquilar, ¿no es cierto?, todos los movimientos que eran protestatarios, altamente sindicalizados y politizados, como, ¿no es cierto?, los delegados y los sindicatos nucleados en Fotia, ¿no? Porque, bueno, el contexto de la década Sí, del lo que pasa es que 60, vamos sí, por paso. Vos a tenés ver, toda la razón con todo eso, pero a mí me gustaría hacer unas precisiones, a ver, sobre todo para que la gente pueda entender algunas cosas y ajá, vea como vos la señalás muy bien la línea que une todo eso, ¿no? sí, En sí, realidad, cuando que el peronismo aparece una idea económica con mucha fuerza, que en ese mm, momento le llamaban la libre empresa. Álvaro ajá, Alzogaray va a ser clave en esa etapa. claro, Digamos que ujú, no sé si la gente no se debe acordar, y menos los chicos, pero fue una Dalid, digamos, la cara de la expresión del liberalismo económico y claro, también de la política de Estados Unidos en empresas norteamericanas. Él va a ser ministro durante Guido en el 55 y sí, también tiene una importancia durante toda esa etapa
iba a ser durante Frondizi. En el 58 se lo imponen como ministro, digamos, ya el Fondo Monetario Internacional lo impone como ministro. O sea que el proceso de liberalización es previo a la dictadura de Onganía, ¿me entendés? Y ahí también se mantiene, hay una continuidad en la política económica, que es una política económica contraria a lo que expresaba Tucumán, porque era una industria dedicada al mercado interno. Entonces precisaba de todo lo que no quería dar el liberalismo, precisaba de las barreras arancelarias que el roquismo le había conseguido, precisaba del crédito, que toda industria necesita crédito, que en general el liberalismo hasta el día de hoy niega. O sea, todo lo que son las herramientas económicas factibles para una producción industrial comienzan a rescindirse en una provincia como Tucumán, con el conque que era anticuada, que los ingenios no tenían nada, en fin. O sea, todo ese proceso se justifica. Y ahí se empiezan a cerrar los ingenios, 7 por decreto, pero no cierran los 7. Por ejemplo, Bellavista sigue funcionando. Yo digo para que veamos también la protesta de la población, primero porque sus dueños en ese momento, Fiat y Guetas, que eran consignatarios de azúcar, lo convencen a los interventores militares, que de azúcar no entendían nada, que es una actividad muy compleja, que no tenía sentido dejar la caña tirada de semejante ingenio, que siguiera produciendo por lo menos un año. Y ahí es la primera vez, en el año 67, cuando viene eso, porque en un momento el sindicalismo azucarero ve con algunos buenos ojos el golpe de Onganía. ¿En qué sentido? Ellos venían soportando una política antiobrera del año 55. Ustedes no se olviden que la política de Carlos Perón tenía un concomitante muy fuerte que era antiobrera. Entonces venían perseguidos, el tema de la resistencia peronista se mezcla por ahí, la asociación peronismo, sindicalismo y FOTIA, azúcar. No sé si voy muy rápido, No, está bien, Celia. No, perfecto. Entonces, cuando llega Onganía, ellos pensaban que la intervención de los ingenios podía romper ese curso económico del liberalismo. Pero no, cuando llega el golpe de Onganía es la expresión más brutal de eso. Y FOTIA, para enfrentarlo, da el primer paro, que es en enero del 67, que termina con esa muerte tremenda de esta mujer, ¿no es cierto?, de Hilda Molina, de Molina, que también ejemplifica cómo fue la resistencia popular al cierre de ingenio. No era solamente obreros de surco, la protesta era familias enteras, niños, vecinos, digamos, porque todo lo que implicaba el cierre de un ingenio. Y ahí queda claro, cuando ella es asesinada un poco por la violencia de la represión de la policía, bueno, ¿qué tipo de régimen venía? Y aquí hay otro dato que también es importante, que es que la intervienen a FOTIA, y FOTIA está intervenida hasta los años 70, o sea, 3 años. ¿Y qué quiere decir cuando se interviene un sindicato? Se le quita capacidad para intervenir en paritaria, quiere decir que se congela durante 3 años el sueldo de los trabajadores, queda también, ellos quedan sin ningún tipo de defensa sindical, es como que se anula el sindicato, y por lo tanto los dirigentes sindicatos no pueden ni siquiera recabar el dinero que aportaba cada uno. O sea, FOTIA queda anémica, no podía pagar ni la luz ni el teléfono. Eso es impresionante el testimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando se debilita el sindicalismo por poder del Estado? Porque eso lo hace el sindicalismo interviniendo. Aquí hay una permanente intervención. Se forman las comisiones pro defensa a partir del año 68, y a mí esa etapa me parece hermosa porque muestra la vitalidad de Tucumán. Al frente de ellos generalmente van a poner sacerdote. El caso de Bellavista es un caso, yo te diría, paradigmático. Comerciantes, vecinos, cañeros, niños. Hay fotos que son, hasta el día de hoy uno la ve estremecedora. Y también hay una cosa que es interesante, prohibidos los partidos políticos, porque yo me olvidé de decir que Onganía suprime la política. O sea, prohíbe los partidos políticos. O sea, no hay ninguna forma de resolver los conflictos. Hay una concentración brutal del poder político, porque él elige los gobernadores
sea, desde el centro, se destruye el federalismo en la Argentina. O sea, se van generando una tremenda tensión en distintas provincias argentinas, no solamente pasa en Tucumán, pasa en todas partes. Entonces, aquí la plasticidad de la sociedad tucumana que forma esas comisiones pro defensa porque estaban prohibidos los partidos políticos. Claro. Por ahí, los tucumanos no somos conscientes de la complejidad de todo ese proceso. Así es. Y de sus consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, perdón. No sé, pasa que estamos con 2 minutitos. Como vos guías la Sí, conversación nos quedan 2 minutitos porque tenemos a una señora de Santiago del Estero allí en línea también, pero quizás incluso podamos, Celia, volver a conversar y profundizar aún más porque les digo... Como vos digas, Clara, digo, yo no sé cómo vos avísame cómo querés que sí, hagamos. les digo Pero los sobre oyentes, todo agradecida para por poder difundir el trabajo. Fabuloso, fabuloso, realmente. Y ojalá muy pronto, bueno, reciba todas las aprobaciones que sean necesarias, porque a docentes y alumnos les va a resultar una herramienta invaluable, invaluable. No quiero... Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por difundir el trabajo en un momento donde estamos con la capa caída, hablan mal de los investigadores y todo eso. Y para nosotros es muy importante que vos tomes nuestro trabajo y lo difundas. Por favor, te voy a despedir con un mensaje de un oyente. Cristina dice: excelente presentación de historia de un colapso azucarero que amplió la perspectiva sobre este hecho que fracturó la vida comunitaria tucumana. Me dio mucho gusto ver que la presentación de este trabajo estuvo colmado de público ávido por nuestra historia. Gracias enormes a la doctora Celia Bravo por esta entrega. Mensaje para vos. Bueno, muchas gracias, Clarita. Bueno, y estamos en contacto cuando quieras. Sí, por favor. Bueno. Entonces recuerden el nombre de la plataforma, háganme caso, búsquenla, miren, es realmente excelente. Historia de un colapso, la industria azucarera de Tucumán. Celia, te mando un abrazo enorme y felicitaciones en tu nombre o en tu persona a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no, un abrazo. Por favor, hasta pronto.